Muy buenas noches, queridos amigos. En un día señalado como el de hoy, hace 61 años que en un fogón de Puerto Pinasco, en el Chaco paraguayo, el doctor Ramón Antemio Bracho y sus amigos habían iniciado esta cruzada nacional que ahora es reconocida por las Naciones Unidas. Así que muchas felicidades a todos por el Día de la Amistad en este pueblo dispuesto siempre a la amistad y a la solidaridad. En ese concepto es que en 1973 Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazu Medici, el entonces presidente brasileño, suscribieron un 26 de abril, Día del Periodista Paraguayo, el Tratado de Itaipú, que en el 2023 va a cumplir 50 años y tiene que revisarse. En este contexto es que se inicia esta gran discusión, una gran crisis política que no sabemos todavía qué derivaciones va a tener en torno a esta palabra que es todo un problema luego del castellano, acta, que requiere un artículo, el acta firmada el 24 de mayo pasado y que suscita muchos problemas y que nosotros vamos a seguir analizando esta noche con la diputada Katia González. Muy buenas noches, Katia. Muchas gracias. Vamos a analizar el aspecto jurídico fundamentalmente y con el ingeniero Martín González, protagonista esencial porque él había firmado en 2007 este acuerdo con el Brasil que se rompe de alguna manera con esta acta. Buenas noches, felicidades, encantado de estar acá y mi saludo a la audiencia y también hoy es el aniversario del Club Libertad. Así mismo. Sí, señor. Exactamente la cantidad de años. Yo tampoco, Marello. Soy liberteño, socio activo del club, o sea que mis felicitaciones a los repolleros. Miembro de la Legión siempre triunfante, que dijera Samuel Aguayo. Y nos va a acompañar Cintia Mora, la querida Cintia, abogada también ella, periodista, egresada de la Facultad de Filosofía, de la que es egresado don Antonio Rivas, nuestro eventual flamante canciller nacional que va a dirigir nuestras relaciones diplomáticas. ¿Cómo está realmente desde su nombramiento, Cintia? Buenas noches. Así es, Benito. Exactamente, Daniel Centurión, asesor político de la Presidencia de la República, anunció hoy que Antonio Rivas Palacios va a ser confirmado mañana como nuevo canciller nacional. Él se desempeñaba como vicecanciller, funcionario de carrera de la Cancillería. Hablábamos recién de sus antecedentes. Bueno, mañana va a ser el primer nombrado junto con el ingeniero Félix Sosa al frente de la ANDE. Quedan por verse los cargos en Itaipú, los nuevos nombrados para la Itaipú Binacional y también para la Embajada Paraguaya en Brasil. Ya. Hoy una comisión de entes binacionales, que es una comisión permanente del Congreso Nacional, le convocó a don Pedro Ferreira, que es el gran protagonista de esta historia. La gente dice, si no hubiera reaccionado Pedro Ferreira es que no hubiésemos conocido. Para mí, el hecho de que se haya publicado no es prácticamente anecdótico, porque a partir de la declaración del canciller, ahora ex canciller ya Castiglioni, la gran pregunta es, ¿qué hacemos a partir de ahora con esta acta que va a regresar a las cuestiones técnicas que algunos dicen de allí nunca hubiera salido para convocársele a las altas partes contratantes? Así que me gustaría, con lo que dijo Pedro Ferreira, que este documento firmado el 24 de mayo no tiene validez jurídica porque falta la firma. Yo le escuché también a Fabián Cáceres, falta la firma del presidente de la Comisión Técnica de la ANDE y de un otro funcionario. Y todavía él no firmó porque Fabián continúa en el cargo. Katia, ¿qué decimos a esto? Sí, en realidad hay varios argumentos que abonan la nulidad de este instrumento, ¿verdad? Echando un poco mano al texto, nosotros vemos que en el encabezado empieza una primera cuestión problemática, por decirla de alguna manera, de la cual el gobierno paraguayo necesariamente debe asirse de manera tal a digamos, estar en un pie de igualdad con el Brasil y ratificar, digamos, la vigencia de nuestra soberanía energética. Este no es un tema menor. El encabezado del acta empieza diciendo que se reúnen las altas partes contratantes. ¿Quiénes son las altas partes contratantes para el Tratado de Itaipú? Ahí debemos remitirnos necesariamente al texto del año 1973 y advertimos que el tratado tiene una estructura que habla de que las altas partes contratantes son los gobiernos. Estos gobiernos son representados por los presidentes de las respectivas repúblicas de Paraguay y Brasil. En ese contexto, en determinadas circunstancias y en determinados caminos de cambios de ese acta, de ese tratado, pueden relevar los
siempre y cuando tengan plenos poderes el ministro de Relaciones Exteriores de los respectivos países. En este caso en particular, el acta bilateral, que también hay otro problema, ¿verdad?, que a mí me gustaría desarrollar sin monopolizar la palabra, ¿verdad? En ese sentido, nosotros tenemos que este acta la suscribe el embajador paraguayo acreditado en el Brasil. Que es parte de las altas partes. No es alta, porque él no tiene plenos poderes. ¿no? Es el ministro de Relaciones Exteriores el que tiene plenos poderes. ¿Okay? Porque en principio nosotros en la radio, como Jorge había manejado, bueno, saludo a Jorge Torres también, estamos aplicando el plan B con mi presencia acá. Era el presidente, el canciller y el embajador. No sé. No eso es interesante. No es así, vamos a ir desglosando, digamos, repito, en derecho internacional es muy importante el formalismo y hay, digamos, en apariencia, cláusulas que serían, en derecho se llama ultravires, ¿verdad? El principio general del derecho que justamente habla de que no cualquiera puede obligar a un Estado a cumplir determinadas situaciones. Y en este caso particular, este es el primer punto problemático que nosotros traemos sobre la mesa y que decimos este acta adolece de un defecto formal que es incapaz de obligar jurídicamente al Paraguay debido a que justamente no está subsanado una cuestión que son los plenos poderes. Los plenos poderes son fundamentales para poder obligar a un Estado. Martín, ¿vos querés decir algo sobre esto? Porque antes de empezar esto, escuché que vos decías que este documento sí tiene validez. Este acta sí tiene validez. Me cuesta mucho en la mesa frente a tres abogados. Yo realmente no entiendo mucho del derecho, pero quiero contradecir un poco a la diputada en el sentido de que cuando hablamos de altas partes para la modificación de algo establecido dentro del tratado, sí, probablemente necesitemos la rigurosidad que la diputada está diciendo. Esta es un acta de entendimiento con aspectos netamente operativos, o sea, no modifican en ninguna parte de su contenido, modifica punto alguno del tratado y sus tres anexos. Consecuentemente, quiero relatar, normalmente que se hace todos los años se negocian entre la ANDE y la Electrobras las cantidades de potencia y la modalidad en que van a ser contratadas esas potencias y esos contratos se suscriben por el presidente de la ANDE y por el presidente de la Electrobras. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Por primera vez en la historia, los técnicos no se han puesto de acuerdo con respecto a cómo iban a contratar esas potencias para el año 2019. Y de ahí, de esa falta de acuerdo entre técnicos, y no quiero yo decir que de un lado o de otro lado. Acá evidentemente hubo una falla de entendimiento en la negociación que todos los años se hace, todos los meses se hace, porque Itaipú es una entidad binacional, tiene dos propietarios, que son los estados paraguayo y brasilero en este caso, y el tratado le da a la ANDE y a la Electrobras la potestad del día a día, pero en los casos de controversia está escrito dentro del tratado que serán solucionados por las altas partes. En este caso, tratándose de un acuerdo operativo, netamente operativo, a mi criterio de ingeniero, no es necesario la presencia de los cancilleres, más que suficiente la firma y compromiso de los señores embajadores. Probablemente ese haya... ¿Vos le incluís a los embajadores como desde el momento que tiene la plenipotencia, para representar al Paraguay en el Brasil, y desde el momento que el embajador brasileño tiene la plenipotencia para representar al Brasil en el Paraguay, obviamente ellos están habilitados a suscribir hasta determinados niveles cosas que pudieran acordar, digamos, entre los estados. Obviamente, cada categoría de compromisos necesitará, digamos, posteriores
acuerdos dependiendo de qué es lo que sea el centro o el núcleo del acuerdo firmado. En este caso, lo que estamos hablando de esta famosa acta es simplemente un acta que hace a la operación, a la contratación de potencia, que, fíjate, si eso estaba sometido al nivel del presidente de ANDE y del presidente de la Electrobras, con mucho más razón no necesitaríamos llegar a los cancilleres, porque si cada vez que vamos a ponernos de acuerdo entre los socios para ver cuánto llevamos, bueno, no tendría sentido. Por otro lado, quiero decir, Benito, que esta acta tampoco necesita la firma del presidente de la ANDE y del presidente de Electrobras, porque esta es un acta de acuerdo entre las altas partes que instruyen tanto a la ANDE y a la Electrobras, que son designados por tratado para estar en el día a día de la operación de la central, le instruyen y le dan, digamos, un lineamiento sobre qué bases tienen que negociar el contrato de compra-venta. ¿Por qué le quisieron hacer firmar entonces a Pedro Ferreira? Yo tengo entendido que no es el acta lo que le quisieron firmar a Pedro Ferreira. Lo que hablo por la percepción. ¿El contrato ya? Hablo por la percepción porque yo no hablé con el ingeniero Ferreira. Te quiero ser muy claro, hace un buen tiempo que no hablo con el ingeniero Ferreira. Yo lo que quiero entender es de que al no estar de acuerdo con el lineamiento que le da ese acta, y como él tendría que ir a negociar el contrato de compra-venta en base a lo que las altas partes le ordenan, entonces él se niega a continuar el proceso de la firma del contrato de compra-venta de energía, que es un documento interno de la FICU. Después vamos a hablar sobre la parte técnica, pues ya la parte jurídica Sí, hay controversia. pero No, pues zapatero a tu zapato, ¿verdad? sí, Que claro. un ingeniero cuestione lo que es derecho internacional público, ¿verdad? Sí, sí, me no. parece un poco de osadía, No, ¿verdad? está bien. Entonces nosotros tenemos Es la misma acá, cosa que usted... claro, que yo me meta en temas de WACC, en hablarme de cuál es la Por eso le digo, potencia acá contratada. hay una arquitectura jurídica, Totalmente. histórica, hay una noción básica que debe ser respetada, ¿verdad? Y eso es lo que Paraguay debe reivindicar. Debe reivindicar como una cuestión, digamos, inclusive de supervivencia. Ese es hoy el mandato que tiene hoy el Ejecutivo del propio Congreso Nacional, que nos hemos expedido en ambas cámaras acerca del rechazo absoluto de los términos de esta acta bilateral, ¿verdad? Que repito, uno en derecho tiene que respetar, ¿verdad? Si no pasa la negociación técnica y pasa a otro nivel, hay reglas que se deben cumplir. Se pide la nulidad, Katia, ¿verdad? Pero es que se tiene que pedir, esta acta es nula y hay varios argumentos que lo abogan, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos una estructura, repito, histórica, una estructura del propio tratado, de los anexos, que está dividido básicamente en tres posibilidades. Muy bien. Oye, Fabián, un momento, Sobre el ingeniero. punto nomás, entonces, si el acta es nula, estamos discutiendo de balde. O sea, si el acta es nula, no sé qué estamos discutiendo. No, porque lo que pasa es que claro que estamos discutiendo la extorsión del Brasil. No, ¿Cómo que no vamos a discutir entonces si, no vamos a si discutir, Brasil... entonces no discutamos el contenido del acta y pasemos a una discusión política. Porque si yo vine acá para discutir el contenido del acta y lo que tiene, Vamos con a hablar mucho de eso, gusto. ingeniero, vamos a Sí, hablar No, de pues yo no voy a entrar No, en la porque- cuestión política, si es A esto mí no o me lo pareció otro. interesante que haya ya Pero- controversia, Pero porque si a del criterio, debate que van si a surgiendo. criterio de la legisladora esto no tiene valor, ¿y de qué estamos discutiendo entonces? ¿Cuál sería el Eh, mecanismo, sí. diputada, para solicitar la nulidad o la posibilidad de retrotraer este acuerdo? ¿Cuál sería? Bueno, y el ¿Un acuerdo mecanismo- entre partes? Claro, otra vez? el mecanismo básicamente es que hoy asuman la negociación en primer lugar los cancilleres, ¿verdad? Nunca debió luego estar ausente el ministro de Relaciones Exteriores en esta situación, ¿verdad? Y en este sentido creemos que las altas partes hoy sí deben reunirse a problematizar un evento que sin lugar a dudas generó una crisis interna importantísima. Es por eso que el condimento técnico no es suficiente para un tema que genera un tema histórico. No podemos obviar acá el avasallamiento de los derechos por parte del Brasil y el contexto en el cual se firma el Tratado de Itaipú. Históricamente el Brasil ha pervertido
los derechos del Paraguay. Y hoy es el momento de ponernos los pantalones largos, de no decir amer y de encontrar la mejor ingeniería jurídica para intentar desmontar este atropello a nuestra soberanía energética, que es nada más y nada menos que el preámbulo del 2023. Si nosotros hoy empezamos con un argumento endeble, y yo lo decía ayer en mi discurso, lamentamos profundamente que justamente la presidencia, a través de la Cancillería, en lugar de encontrar el mecanismo adecuado y munirse del contexto histórico, porque Brasil lo viene saqueando y el autoritarismo de Bolsonaro nosotros necesitamos frenarlo. ¿Y cómo lo frenamos? Estando preparados. ¿Cómo lo frenamos? Entendiendo el contexto en el cual, y este tema de Itaipú ya viene desde el año 1962, cuando Brasil nos roba parte del Salto del Guairá. Entonces, si nosotros descontextualizamos y decimos que esto es el acta nomás lo que es el problema, acá no es el problema del acta nomás. Acá el problema es la soberbia del Brasil, que viene obviamente extorsionando al Paraguay y a suscribir condiciones absolutamente leoninas. Ingeniero. Por un lado, discúlpame, Cintia, le escuché hoy a Fabián Cáceres y tengo que decir esto. Yo le conozco a Fabián desde su papá, don Pedrito Cáceres y compañía, y él está en la línea con Pedro Ferreira, ¿verdad? Que marcó la pauta y nos abrieron ellos los ojos a los paraguayos, que finalmente cada uno tenemos una postura como una selección de fútbol, también eso es tan interesante, ¿verdad? Él habló esta tarde que se necesitaba la firma, no sé, ingeniero, va a precisar, del gerente técnico y el jefe de operaciones. Hay un gerente de operaciones, son 3 firmas. Este es el contrato, el acta usted dice que es el contrato simplemente. Ahora, y él, por otro lado, contrario Censu, dice que le parece difícil que Brasil pueda retroceder sobre un acuerdo en torno al cual estuvo luchando, Katia. 10 años, dice Fabián Cáceres. 10 años nos estuvieron. Más de 10. Desde 2002, 2007, 2014 fueron los grandes hitos, ¿verdad? A usted le corresponde lo de 2007. Yo viví el 2002, viví dice, el 2003, viví el 2007 y salí de la ANDE el 15 de agosto del 2008. O sea, conozco perfectamente. Entonces el mismo dice Katia, ¿por qué Brasil va ahora a retroceder sobre un logro que lograron, como dando a entender el propio Fabián Cáceres? Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Al mismo tiempo dándole validez también a esto firmado, ¿verdad? Sí, que es sí, nuestro dilema ahora. Sí. Vamos, ¿Me permití sí, claro. un segundito? Primero, quiero hacer algunas aclaraciones. En el 2002 yo era gerente técnico, o sea, tengo el cargo que tenía Fabián, tenía el cargo que hoy tiene Fabián. Bueno, primer punto, y como diría un gran diputado, me abongo, si el acta carece de total validez, estamos discutiendo absolutamente algo que no tiene sentido de discutir. Primer punto. Y para entender que faltan firmas del presidente de la ANDE, del gerente técnico, del jefe de operación, tenemos que conocer cómo es el sistema de contratación de la Itaipú. Entonces, el sistema de contratación de la Itaipú tiene varios organismos inferiores donde los técnicos se reúnen y donde van acordando las modalidades de contratación, de operación, de despacho, de facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de ellos es el SECOI, ahí se inicia y hay parte, el jefe de la división de operación de la ANDE es miembro de ese organismo. Y aclarar de que en todos los organismos hay paridad, o sea, no estamos hablando, porque Itaipú es binacional en todo su conjunto. Una vez acordado en el SECOI, ese documento pasa al CADOP, que es el Comité de Administración de los Contratos de Operación. Y ahí sí le corresponde al gerente técnico representar a la ANDE, está el gerente técnico de la ANDE, el gerente técnico de la Electrobras y los 2 directores técnicos de la Itaipú. Cada uno obviamente con sus asesores y sus... De ahí se hace el borrador del contrato de compra-venta. Ese borrador del contrato de compra-venta pasa a ser aprobado por el directorio ejecutivo y recién ahí se pone a consideración de la ANDE y de la Electrobras, que a través de la firma de sus presidentes suscriben el documento. Entonces, cuando Fabián hace referencia
de que falta la firma, son esos documentos que perfeccionan el acta. Por eso, si leemos el acta dice instruir. Lo que pasa que El acta no dice así será. El acta dice instruir a las entidades compradoras a que pasen por estos estamentos técnicos las distintas características o modalidades de compra en base a los puntos que aquí fueron acordados. Primero la potencia, segundo el presionamiento del embalse, tercero el tema de los afluentes y así sucesivamente. Lo que pasa es que el acta recoge exactamente los intereses brasileños en esos organismos técnicos. O sea, a ver. Que recoge, dice Fabián Cáceres, exactamente. A ver. Yo, con toda honestidad tengo que decirlo, yo no veo ninguna ventaja en el acta para el Paraguay. Que es el punto en de eso principio. Al contrario. En eso sí tengo que reconocerlo. O sea, yo al contrario, es perjuicio en el sentido de que sí, vamos a pagar. Sí, veo perjuicios, veo perjuicios porque, y no veo perjuicio, quiero ser honesto, yo no veo perjuicio en la cantidad de potencia que hay que contratar o que no hay que contratar, porque eso finalmente se hace año a año y se perfecciona año a año. Yo veo perjuicio en otros aspectos, hablando ya técnicamente, que sí a mí me parecen que no debieran ser objeto de esta acta, fundamentalmente en lo que se refiere al depresionamiento del embalse, a la distribución del agua afluente en condiciones hidrológicas deficitarias. Eso sí veo como negativo que en una parte del documento habla de la reglamentación del acuerdo del año 2007, cosa que no estoy de acuerdo. Y sí, coincido con la diputada de que probablemente los números que fueron escritos ahí de la potencia contratada año a año de la ANDE son números que yo por lo menos desconozco su origen, pero que la gente de ANDE dice que no son los números que ellos pasaron. Yo entiendo así. Esos son los puntos cuestionables técnicamente y sobre eso se puede avanzar ahora. Esa es la discusión, Katia. Ahora, independientemente de la validez o no. No, es importante porque si el acta no vale, yo creo que eso es lo que más nos preocupa a todos en este momento. Pero el gobierno ya pasó sobre eso. Dijo, vamos a bajar a la parte técnica otra vez. Entonces, vamos a esperar qué dice Brasil. Por eso me gustaría, Cintia, que el acta habla de bajar la parte técnica. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es en Brasil qué dicen? Sí, Gaceta do Povo y el diario o Globo de Brasil hoy publicaban que mañana va a haber una reunión muy importante a nivel gobierno y que se va a decidir la cuestión, ¿verdad? Sí, también mencionaban fuentes diplomáticas y señalaban de que sería casi un imposible que Brasil retroceda en esta intención, ya que esta acta... Señor, ¿y por qué no vamos a quedar callados? Consagra, acá hay que invertir el juego. Acá hay que dialogar. No, acá hay que invertir el juego. Nosotros llegamos, fíjese, diputada, qué tan importante es el diálogo en la vida. Nosotros llegamos a instancias de las altas partes justamente porque el diálogo que teníamos que tener en la parte técnica no fue suficiente. Y no quiero yo acá decir si nosotros fuimos intransigentes o si los brasileros fueron quiero decir. O si todos fuimos intransigentes. Yo sí quiero decir y es pero fundamental. le permitieron la discusión a otros técnicos. Pero sacaron. Bueno, ahora yo me toca. No hablo yo. Todo el tiempo. Bueno, acá hay que invertir las reglas de juego. Tenemos que recuperar la dignidad que ha sido secuestrada. Jamás. Por la dignidad jamás ha sido que sí fue secuestrada no en voy este a permitir acta. eso. Claro que en el acta, en el acta no sé, pero en la historia que yo tengo, mire. No me deja hablar. No le voy a dejar hablar porque... Pero ¿y por qué, Pico, vos te aludís, Dios María? Porque yo soy... no estoy aludiendo a vos. Yo soy andino. Bueno, cuando vos hablas de en todo caso, yo tengo mi opinión yo y no salí voy a de la dejar ANDE con 30 años de antigüedad en el el servicio y comencé como ingeniero en adiestramiento y terminé como presidente de la institución. ¿Cuándo no se cambiaron las reglas de 2007? Sin tener la recomendación absolutamente de nadie, ni chuparle la media absolutamente a nadie. Sí, hice una carrera apenasmente brillante. Bueno. Cuando nos creemos los amigos del mundo, ¿verdad? No, cuando nos creemos en este caso. Porque en realidad acá no es nada personal, ¿verdad? Sí. Con el señor, ¿verdad? Lo que nosotros acá tenemos que tener en cuenta, y voy a retomar un poco, ¿verdad? Pero no hable de dignidad. Voy a hablar de dignidad. En generalidad, no. Que yo tengo que hablar y yo me siento aludido. Usted no va a tocar mi dignidad.
por más dignidad Yo que voy a usted tocar tenga. su dignidad. No, señora. Si usted se sienta aludida en mi discurso. Si usted toca mi dignidad, yo también tocaré la suya. Bueno, y toque, señor. Pero Muy bien. entiendo, diputada, que nos Bueno, estamos vamos, centrando a señor este Martín, acto en podemos- claro, particular. No, pero ¿verdad? no hablemos de Al dignidad acta de en forma solo- generalizada. En La realidad falta de Paraguay, dignidad. Paraguay No, debe Martito, recuperar por su favor. dignidad. Sí, está bien. Una dignidad que fue entregada en la suscripción de este Ahora acta estamos hablando de bilateral, este acta. ¿verdad? Ahora sí. Sí, ¿por qué no dejas hablar? No, ingeniero? no. Difícil de- Generalizate, poner Está bien. hacer el retake. Ponele en voz, pause. Sí, poner, sí. Tenemos que ir enseguida a la pausa, Cautia. Vamos, Antes de ir a la vamos. pausa, Bueno, un hay que concepto. invertir las reglas de juego, ¿verdad? Hay que empezar a hablar de patriotismo. Hay que empezar a hablar, digamos, de las bases y condiciones sobre las cuales el Paraguay va a representar algo que es fundamental y capital para su desarrollo. La soberanía energética es lo que es el petróleo para otros países. Y si nosotros no entendemos eso y nos vamos y nos bajamos los pantalones ante el Brasil, ante cualquier bravuconada, o nos dejamos seducir por piropos de tinte estronista para entregar nuestra soberanía en el marco de un absoluto oscurantismo, tenemos los resultados que hoy están a la vista. Y el costo político fue muy alto. Y esperamos que el señor Mario Abdo Benítez entienda que este costo político no se puede volver a repetir. ¿Cómo se revierte esta situación? Con transparencia, dando participación efectiva a todos los sectores políticos y respetando también la opinión de los técnicos. En ese sentido, tiene que haber una agenda independiente al Ejecutivo que hoy debe liderar el Parlamento, porque el Ejecutivo fracturó la confianza de la gente. Nosotros no tenemos por qué volver a confiar a partir del trascendido, repito, de un acta que es lesiva, que es leonina, que no reúne los requisitos, que no se cuidaron las formas y que fuimos nosotros a suscribir un entendimiento que lo único que hacía era otorgar beneficios para el Brasil. Díganme ustedes, ¿dónde se ha visto que si tenemos iguales condiciones de binacionalidad, tenemos que ir a ceder absolutamente todo al Brasil y decir simplemente amén? Entonces, esa es mi posición, ¿verdad? Y bueno, y nosotros vamos a cabalgar sobre esa línea y sobre esa misión. A la vuelta de la pausa, sigue Martín. Vamos a ir a la pausa. Yo creo que tenemos que evitar las discusiones en lo que estamos de acuerdo. Porque, no, te discuto, diputada, cuando vos agarrás y hablás y mandás al diablo la dignidad de un montón de gente muy digna que no tiene y que se ha sacrificado. Y no solamente en este gobierno, en muchos gobiernos que se ha sacrificado y que ha logrado ventajas sustanciales. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? Martín, tenemos una Negociación, o si no, es imposición. Si yo no me siento y hablo contigo, vos querés que yo te dé 100 y yo te quiero dar 20, y podemos llegar a un acuerdo en 50. Eso es negociación, vos salís satisfecho y yo también. Totalmente, lo que pasa es que le sacaron a nuestros técnicos. No, pero tampoco nosotros, o sea, ¿a qué te quiero decir? Yo no estoy de acuerdo con el acta. Exactamente. Ustedes no me pidan a mí que defienda el acta. Es un punto de partida interesante. Y bueno, y lo Vamos que no estamos de a acuerdo. volver sobre eso Muy y avanzar. bien. Y las derivaciones también me encantaría, Ahí- Katia, cómo ahí sí. el Parlamento va a manejar esto en relación con el Ejecutivo, Correcto. en relación con el canciller también que se espera, del nuevo director de Itaipú Binacional, entre otras cuestiones sobre esta discusión. El debate está abierto y como también está abierto el alto costo político que dijo hoy Juan Ernesto Villamayor para el gobierno. Cintia, nos Así vamos es. a la A pausa. mí me gustaría que el ingeniero a la vuelta del corte nos hable del acta del 2007, porque Sí. mucho se habló del acta del 2002, del acta del 2007, de esos derechos que en ese momento conquistamos y ahora con esta acta renunciamos. Me gustaría que la gente también pueda entender con el ingeniero esos detalles. Vamos abriendo detalles de esta caja negra de esta noche, a la vuelta de la pausa. Estamos aplicando el plan B, el plan Benito Fleitas, esta noche con la querida Cintia Mora. Un placer compartir esto con Igualmente, Cintia en el Día profe. de la Amistad. Y bueno, está abierta la cuestión entonces de qué vamos a hacer a partir de ahora. De todos modos, ingeniero, si usted tiene una cuestión técnica, ¿verdad? Porque en realidad lo que nosotros vamos a buscar es cambiar, si es posible, todo esto, ¿verdad? O algunos puntos que nosotros consideramos
el gobierno sigue manteniéndose, entiendo, Katia, ¿verdad?, en la postura de que se hizo correctamente las cosas, ¿verdad?, que es válida. Entonces, ¿cuáles son los puntos que nosotros, lo ideal sería todo, no sé si podemos conseguir todo que se cambie, y volvemos a la situación 2007, que tenga vigencia esto hasta 2023? Claro, lo que nosotros tenemos que hacer, yo repito, ¿verdad?, que hay observaciones de forma y de fondo importantes, ¿verdad? Estudiando un poco lo que hace al tratado, nosotros entendemos que el acta bilateral efectivamente toca básicamente los artículos 13 y 14 del anexo C, ¿verdad? Estas condiciones únicamente podían haber sido negociadas a través de un mecanismo. ¿A qué se refiere el que 13 y 14? Viene a desarrollar todo. No, pues contame, Tenemos no nosotros, me acuerdo, tenemos nosotros básicamente 3 niveles, ¿verdad? Tenemos el nivel del tratado, el nivel de los anexos y el nivel de las notas reversales. El anexo es parte del tratado y eso lo dice. El tratado de Itaipú está formado por un cuerpo principal y habla claramente que forman parte de este tratado los 3 anexos A, B y C. Ingeniero. O sea, es tratado. Le pido, por favor. Bueno, ya me desarrollar 3 minutos, Perdón. así, 3 minutos la respuesta. Así en el Parlamento, Mira, ¿verdad? que yo cuando me picho, me Tranquila. picho bien. Yo también, Porque yo en también. realidad, no, ingeniero, está siendo mal educado. Yo no te interrumpo a vos cuando González vos... contra los No, acá no se trata de Sí, González, es no un tema serio, ¿verdad? Nepotismo. A mí me gustaría que él no me interrumpa como yo no le interrumpo a él. Bueno. Y yo tengo mi posición y no voy a te adherir a su Ingeniero, Yo por te favor. pido nomás que me diga cuáles Sí. son esos Y te puntos, porque estoy no recuerdo el diciendo. 13 y el 14 que dijiste. Sí, pero no me vayas a interrumpir. Yo voy a desarrollar la idea como se me antoja Pero desarrollar. contámela para que ¿Está? yo pueda defender después. Eso nomás quiero saber. no, Vos me pues, decís 13 y 14. quiero Estamos saber. llenos, en realidad, justamente estamos llenos de personas que defienden los intereses del Brasil y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Acá tenemos que poner gente que se ponga la camiseta del Paraguay. Cierto. El Brasil tiene suficientes, digamos, no solamente preeminencia territorial, económica y también dentro de la propia Itaipú. Doctora, siguiendo estos anexos, ¿verdad? Siguiendo un poco mi lógica, digamos, referencial, estos anexos hablan justamente el artículo 1.3 habla de la potencia contratada, ¿verdad? Y se dice la potencia en kilowatt que Itaipú pondrá con carácter permanente a disposición de la entidad, bla, bla, bla. El artículo 2.1 del anexo C también habla de una serie de modificaciones que históricamente se dieron a través de notas reversales. En todo caso, el mecanismo que se hubiese utilizado para pactar lo que se pactó en este instrumento inventado, que sale de la estructura jurídica del tratado y se le bautiza con un nombre. El nombre que se le pone es acta bilateral. Cuando que la estructura, y es muy importante mantener una línea porque eso hace al derecho internacional y hace que justamente no se puedan imponer a las partes más débiles. Esto no es antojadizo, no es así como dice y nosotros veníamos nomás haciendo así y acá luego hay una instancia y acá yo puedo pasar a la otra y si acá no se soluciona que venga el embajador. No es así, señoras y señores. Porque justamente lo que prevé el derecho internacional en una serie de pactos, de tratados, de ingeniería jurídica, es que la parte más débil de una relación jurídica no pueda ser avasallada como lo fue en este caso el Paraguay a instancias del Brasil con la complicidad de Paraguay, porque en realidad Brasil tuvo la cancha libre. No sabemos cuál fue el motivo. Esto es una traición a la patria. De la manera en la cual se llevó adelante y se pactaron estas cuestiones resulta inadmisible. Ese es el motivo por el cual debemos estudiar necesariamente las cuestiones de fondo y forma y debemos, yo repito, recuperar una dignidad secuestrada por el Brasil y que necesitamos para eso munirnos, en primer lugar, de un discurso absolutamente fuerte. Y si hay que romper con el Brasil, hay que romper con el Brasil. Y si tenemos que recurrir al ropaje internacional como lo han hecho otros países, revirtamos la jugada. Y hoy es el momento en que Paraguay asuma con carácter, asuma con decisión y con el respaldo popular, porque más que nunca, hasta la persona menos avesada en el tema entiende e intuye
que esto que se hizo está mal de cabo a rabo, que esto que se hizo implica un entreguismo de lo más valioso que tenemos en este momento, que es la energía. Doctora, siguiendo su tesis de que esta acta bilateral modificó ciertos aspectos del tratado, técnicamente entonces debió pasar por el Congreso. Así mismo es. Y ese Debió podría ser un votar. argumento que sustente la nulidad. De hecho que es un argumento. Es un O sea que argumento. nosotros ya no tenemos acá para estar jugando con argumentos así, de que así nomás luego hacíamos y si no pasaba acá, no pasaba. Acá hay que entrar a jugar al más alto nivel del derecho internacional. Y para eso se necesitan personas que realmente estén avesadas en el tema. Y yo creo que en Paraguay hay y también existirían, digamos, en otras canchas también personas que puedan pelear, digamos, por una situación que en apariencia va a ser o va a pretender ser validada por el Brasil. Ingeniero, sobre el tratado concretamente, ¿verdad? Me Ahora- gustaría ahora, eso y después ver- tomando mi punto, ahora quiero que me diga de qué Por se eso. tratan esos dos puntos que ella dice que viola el Tratado del Acta. Eso no. Me encantaría saberlo, porque habla con tanta propiedad, me dice el artículo tal. Yo no recuerdo. ¿En qué Quiero que parte quiero que me del diga, se porque viola el ella tratado dice con que esta acta? volvamos a lo que estamos de acuerdo, no discutamos. Nosotros no estamos de acuerdo con el acta. Yo no estoy y no vengo a defender el acta, porque para mí el acta no tiene absolutamente ninguna ventaja para nosotros. Y yo creo que negociación es ventaja para ambos, primero. Pero cuando escucho, primero, que hay que ser nacionalista, yo soy muy nacionalista. Yo no dije que hay que ser La nacionalista. No me construcción, gusta esa palabra. hay que ser paraguayo, patriota. Sí, así es. Somos patriotas y paraguayos. La construcción del país no es solamente los técnicos hacen lo que los políticos le dicen que hagan, porque esa es la función del técnico. El técnico no está para opinar políticamente si esto conviene o esto no conviene. Para eso están ustedes, los políticos. Y si vamos a hablar de patriotismo, el patriotismo tiene que ser de todos. Primero, aclarado eso, me gustaría, señora diputada, doy todo mi tiempo para que usted me diga qué parte del tratado está siendo violado. Eso no me quiero saber, porque quiero discutir con responsabilidad. Bueno, en primer lugar está siendo violado. En el tratado se invoca básicamente en el punto... Bueno, ¿cuál es el objeto del No, acta usted dio bilateral? dos ítems. ¿Cuál es Dígame el los objeto? dos Espera un ítems. rato. Yo estoy dando mi tiempo yo. Sí, pero espera, yo te voy a explicar. No, vos me Porque dijiste yo dos estoy ítems, yo te informada. pedí los dos ítems nomás. Vos dijiste, se viola tal punto y tal punto del Sí, anexo ya te C. dije, ya ¿Y se cuáles violan son? los artículos 13 ¿Y y cuáles 14 son? ¿Y qué del dicen? ¿Y qué artículo dicen? ¿Y del- qué del- dicen? del tratado ¿Qué de dicen? Itaipú. ¿Qué dicen? Y básicamente el anexo C lo que plantea en su artículo 1.3 O sea, no es 13, es 1.3 entonces. define la potencia contratada de la siguiente manera. A La ver, potencia a ver, contratada. ¿cómo define? Dice la potencia en kilowatt que Itaipú podrá, con carácter permanente, a disposición de la entidad compradora, en los periodos de tiempo y en las condiciones de los respectivos contratos de compra-venta de servicios de electricidad. Por su parte, el artículo segundo, punto 2 ¿Y en qué del viola? anexo ¿En qué C viola? establece ¿En cada... qué se viola ahí, diputada? Sobre el punto. ¿En qué se viola ahí dentro Y del se acta? viola, ¿Qué? básicamente se viola porque acá se adoptan ¿Qué? compromisos que No. modifican la contratación de Pero, potencia. pero la contratación de potencia se acá modifica año a año. en el primer artículo, y que no me dejen mentir, en el primer No, usted está artículo mintiendo. dice, reunidas en Brasilia el 24 de mayo, las altas partes contratantes del tratado representadas por sus ministerios acordaron adoptar el presente acta bilateral relativa a textual, contratación de potencia de la usina hidroeléctrica Itaipú. ¿Y qué dice el tratado? ¿Qué dice? Habla también de potencia y habla de la manera en y la habla cual de se contrata la kilovatios, y potencia. habla de altas partes, y Bueno, habla de bueno, Ande, de Electrobras y de si usted Yarimaleta. ¿Dónde no es viola? Yarimaleta. Usted Y habla viola ahí. viola. ¿Qué es lo que viola? Viola en el objeto mire, mismo del diputada, acta. usted recién me dijo, usted no me va a venir a enseñar a mí la parte jurídica. Usted está lejos de enseñarme a mí la parte técnica. Yo ni quiero enseñar No nada. se viola absolutamente nada. Lo que usted Se está viola, diciendo todo es, se viola. lo que usted está diciendo es una reverenda mentira. ¿Cuál es su punto, ingeniero? No se viola porque el tratado Pero- dice que la Itaipú pondrá a disposición a las entidades compradoras a una determinada potencia que tendrán que ser contratadas por las partes y hay una En estos acuerdos operativos. y hay una reversal por la cual el Brasil se compromete a comprar toda la potencia que no fuera comprada por el Paraguay y le da al Paraguay la potestad de definir primero qué potencia va a contratar para que posteriormente el Brasil ¿Cómo compre se el resto. modifica una reversal?
Escúchame, yo no estoy... ¿Cómo se modifica una Yo reversal estoy hablando- por el mecanismo del tratado? Él me dio el argumento. Y la reversal Debería está aprobada haber por los pasado por el parlamentos. Bueno, La señorito. reversal está aprobada por los parlamentos. Así Lea. es, gol de media Lea. cancha. Gol. Lea, no, gol en contra. Yo estoy jugando sin arquero acá. Diputada, usted miente. No miento, Y con la vehemencia. Mire, diputada, eso, lo que usted dice, está, no digo que miente, discúlpeme ser violento con eso, está engañada en su concepto. Y dígame el otro punto. Y el otro punto le voy a decir yo, ¿sabe quién viola el tratado en el otro punto? Miren, Paraguay. Viste que acá se invoca Para que el sepa. artículo, atiendan bien, dice, teniendo No, por presente favor. el artículo 13 del Tratado de Sí, Itaipú sí. y el artículo 14 del Sí, Tratado de Itaipú, sí. se invoca Sí, el tratado. y Al claro, invocarse ¿y el cómo va a tratado y ser un acuerdo? modificándose, ¿Y cómo va a eso hacer? debería No. haber pasado ¿Cómo por el usted Parlamento. va a hacer un Y esa es mi acuerdo posición. fuera del tratado? Acá lo que le está diciendo es, Vamos a levantar el documento para la gente. fíjese en tal punto del tratado y fíjese en tal punto del tratado. Dígame dónde viola. Y yo, honestamente, me callo y me afilio Pero- a su partido. Lo que pasa es que yo no tengo No, partido. no, tengo sí, afiliación. de alguna forma, a tu movimiento. Si usted me demuestra eso acá, me desafilio de mi partido y me voy a su Sí, partido. lo que pasa es que justamente ese es No, el y juego. le hago El juego es consultoría y le partidario hago, acá. consultoría Acá gratis por el resto de mi vida. Pero demuéstreme. Ya. Demuéstreme. Podemos superar esto y hablar... No, vamos a hablar, yo sé. como corresponde. Ya Yo le está. respeto a ella cuando me Pero dice, podemos ser- no vale el acta, listo. Y si no vale, estamos discutiendo de Está bien, darle. Están las posturas que no vamos a conciliar. Pero por evidentemente. supuesto que no voy a conciliar. Ahora, en el Yo entendimiento soy de... paraguaya, no brasilera. Con un error no se puede conciliar. Ahora, estamos entonces... Ahí está nuestro error, pues, Benito. Sí. Sobre error vamos sacando Ya, conclusiones y armamos una bola de nieve sobre algo que no es correcto. Pero independientemente de eso, ingeniero Katia, hay acuerdos sobre que esta acta, está bien dicho así, ¿verdad? No nos conviene, es perjudicial. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿qué modificamos del acta? ¿Qué podemos- modificamos del tratado primero? Que me explique ella. No, ya sé, pero no sé si... Para el avanzar tratado es para más. 2023. Pero porque y el empezó la acta, discusión. ella dice que no vale, entonces no hay nada que modificar. No sé si me explico. Ya, pero podemos avanzar en esa cuestión de que, qué podemos... Todo, digamos, el acta hay que rehacerla de cabo a rabo. ya. ¿Con qué criterio técnico? ¿Con qué ¿Con qué mecanismo, derecho ingeniero? nosotros? ¿Volver al 2007 así como estaba? No, hay una realidad. La ANDE necesita ir aumentando la potencia que contrata. Eso es claro. Aumentar la contratación de potencia de la ANDE implica en mayores costos. No hay ningún problema. Concuerdo con la diputada, o sea, tengo que concordar con la diputada por la información que yo tengo, porque es lo que le escuché decir a los técnicos de la ANDE, que esos números que figuran de contratación no fueron suministrados por la ANDE. Hasta ahí, para mí me parece malo. Pero ¿quién consintió eso? La alta parte. Muy bien. No estoy de acuerdo en absolutamente ninguno de los otros puntos del acta, porque para mí no son beneficiosos para la parte operativa y haciendo alusión a lo que nosotros habíamos conseguido en el gobierno del doctor Duarte Fruto en el año 2007, enero, reunión del Mercosur, Copacabana, Palacio, 31 de enero. Y yo, ahí está mi firma, diputada, en la cual nosotros conseguíamos todos los excedentes de la central de Itaipú y logramos también tener una ventaja con respecto a la cesión de energía por parte de la potencia contratada de la Electrobras, que se llamó ahora energía de auxilio. Pero eso no fue gratis, eso no fue una victoria paraguaya que nosotros ganamos y ganamos A 1-0 cambio de las el dos partido. turbinas. Fue 1-1. Los Sí. brasileños necesitaban contratar más 2 turbinas Sí, señor. y nosotros le dijimos, ¿quieren contratar más 2 turbinas? No hay problema. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que retrotraigamos esto a la postura? De hecho, lo único que me preocupa de ese acuerdo 2007 con respecto a esta acta, que gracias a Dios no es válida, es de que cuando hace referencia al acuerdo del 2007, dice que se reglamentará. Eso no es correcto, no necesita ser reglamentada ese mismo acuerdo operativo del año 2007, porque el año 2007 igualito. Diputada, planteando un poco la cuestión política, el costo político para
en torno a esta situación, ¿verdad? Esta mañana hablaba Juan Ernesto Villamayor, el ministro del Interior, y reconocía eso, ¿verdad? ¿Basta con rodar cabezas o usted cree que las decisiones deben ir un poco más allá? No, en realidad yo creo que las medidas fueron atinadas. En este momento el hecho de sacar, digamos, de juego y de hacer rodar cabezas, por hablar en un lenguaje coloquial, a personas que han facilitado de una manera increíble la contratación de estas condiciones absolutamente espurias que hoy problematizan la situación y hacen que justamente haya dos posiciones antagónicas, ¿verdad? O sea que en realidad hay tres, porque el gobierno habla de que está bien el acta, ¿verdad? El Congreso es el que rechaza y declara nula, ¿verdad? El gobierno ya no dice más no me eso. deja hablar. Ya retiró. Yo te juro por Dios que no se puede así. No, Bueno, porque me callo, pierdo ya el me hilo callo. y todo me callo. pierdo. No, pero es que no se puede. No, ya me callo. Entonces, tenemos nosotros ahora, en primer lugar, que avanzar en el tema de la comisión bicameral, pero hay una comisión aprobada por ambas cámaras. Esta comisión implica la realización de una investigación seria, exhaustiva, puede tomar, porque constitucionalmente es válido que lo haga. Que hasta puede incluir al presidente de la Congreso, República. Hasta puede incluir al presidente de la República en dicha convocatoria, ¿verdad? De hecho que se impondría que las personas, inclusive aquellas que ya no están vinculadas, y si se requiere algún tipo de información, solicitar su comparecencia. Tal es el caso, digamos, del ingeniero Ferreira, Cáceres, ¿verdad? Y otras altas autoridades que estuvieron involucrados, digamos, en esta situación, ¿verdad? A partir de ahí, nosotros estamos esperando los recambios. El titular de la ANDE, hay que ver un poco, digamos, todo su currículum y cuáles son las primeras medidas que va a abordar para superar esta crisis, porque esta crisis no solamente es externa, sino también a nivel interno se plantea. Y bueno, el embajador del Brasil va a tener que tener una espalda muy grande, ¿verdad? Vamos a tener que apelar, el director de Itaipú va a ser fundamental, ¿verdad? Aparentemente hasta ahora no hay nombramientos. Y bueno, el hilo de transparencia que debe suceder a toda esta situación. Esperamos la convocatoria del presidente, ¿verdad? De hecho que nosotros vamos a involucrarnos de todos modos. Esta es una obligación moral que tenemos todos aquellos que nos decimos paraguayos. Desde otros partidos, diputada, se planteó hoy de que en el caso de que Brasil se ratifique en su postura de mantener este acuerdo, se configuraría una responsabilidad política ya un poco más grave por parte del Ejecutivo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que lo que pasa es que lo que diga el Brasil es natural que el Brasil se mantenga en su posición, ¿verdad? O sea que uno tiene que ponerse un poco y hacer empatía. Es natural que él no quiera retroceder ante, digamos, ya supuestos beneficios que ha obtenido. Por eso es que acá hay que problematizar el tema. Y si es que no podemos solucionarlo las dos partes, y bueno, recurramos a instancia internacional, adelantemos el cronograma del 2023 que se viene nomás luego. ¿Y qué va a pasar con la responsabilidad política, diputada? Eso Y es bueno, lo que la se plantea. responsabilidad política vendrá en tanto y en cuanto Mario Abdo no tome las decisiones, ¿verdad? Pero yo hoy creo que hablar de juicio político es prematuro. Ya. Ingeniero, la gran selección nacional para cuando ustedes, los grandes especialistas, tu experiencia es 2007, por eso te traemos también esta noche acá. Sugerencia, tengo que decirlo, de Fabián Cáceres, ¿verdad? Porque estamos en la línea, independientemente de los puntos de vista que son interesantes. ¿Cuándo vamos a formar esto y ya encarar el 2023? 2 puntos. Uno, me quedo con mucha tranquilidad al escuchar una opinión jurídica con respecto a la validez del acta. Segundo, hago no me compete hacer defensa política, pero creo que el Ejecutivo ha sido demasiado claro con respecto a su intención de enmendar el contenido de este acta, y eso lo hizo el día domingo cuando el canciller en ejercicio dijo que se iba a pedir al gobierno de Brasil retrotraer o anular o lo que fuere con respecto al acta. O sea, acá el gobierno, y yo quiero ser bien explícito, yo no formo parte del gobierno, no formo parte del movimiento de gobierno, pero el gobierno ya ha sido bastante claro con respecto a su decisión con respecto a esta acta. Y obviamente, según lo que escuché hoy, cuando se le designó al nuevo canciller Rivas, la instrucción que él tuvo es que a partir de mañana se aboque como tenga que hacerlo para revertir, digamos, la firma de esta acta. Cuando hablamos de la selección, ¿verdad?
nosotros no podemos tener este tipo de discusiones en el año 2023. Yo tengo un criterio muy particular de que nosotros, a más tardar para mediados del 2020, tenemos que tener ya una posición consolidada. ¿Por qué? Porque en el año 2023 nosotros tenemos elecciones. Al tener en abril del año 2023 elecciones, nosotros vamos a entrar en las pugnas internas a partir de mayo, abril del 2022. Y para eso necesitamos tener ya, antes de ello, un pacto nacional, porque acá estamos hablando de Itaipú, causa nacional, y así tiene que ser. Para la elaboración de lo que queremos con respecto al anexo C, tiene que ser una causa nacional y no permitirnos la irresponsabilidad política de usar en nuestras campañas nuevamente Itaipú como un coto de caza. Yo voy a salir a prometer que le voy a regalar la energía a todo el mundo, etcétera, etcétera, y eso lo único que va a hacer es debilitar. Por eso los políticos tienen extremada importancia en que, y el gobierno también, obviamente, porque el gobierno es político finalmente, ¿verdad? El ejecutivo. El Estado, el gobierno, que forman los tres poderes, tiene la obligación de sacar lo más pronto posible un norte con respecto a qué es lo que se quiere para el anexo C de Itaipú. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. La vocación imperialista del Brasil, los grandes pillos de este asunto son los brasileños. Así es. Bueno, nos vamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, diputada. Diputada nacional Katia González, del Partido Encuentro Nacional, ingeniero Martín González, es presidente de la ANDE. Cintia, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Enseguida vamos a hablar de la suspensión de los recursos para los Juegos Odesur. Enseguida. Paraguay se baja de los Juegos Odesur. ¿Qué hay detrás de todo esto? El gobierno actual, a través de la Secretaría Nacional de Deportes, decidió renunciar a la organización de los Juegos Odesur, que tenía como sede a Paraguay en su 12ª edición. El presupuesto de gastos administrativos y de organización que demandarían dichos juegos será reorientado para la inversión en la mejora y construcción del nuevo hospital de Barrio Obrero, que demandará una suma de $60 millones y permitirá la habilitación de un número de 240 camas para internación y 60 camas para terapia intensiva. El Comité Olímpico Paraguayo, a través de un comunicado, lamentó la situación que obliga a cancelar varios proyectos de lo que hubiese podido ser un despegue deportivo para el país, pero que sin el apoyo económico es imposible afrontar. Atletas, referentes deportivos y hasta parlamentarios repudiaron la decisión del gobierno de bajarse de la candidatura y en sus redes sociales emitieron su descontento. Con mucho sentimiento que ministra de Deportes no hubiera deseado organizar los Juegos Odesur en su país, pero sí es irreversible, si es eso lo que me estás preguntando. La ministra de Deportes, Fátima Morales, justificó la suspensión y aseguró que es irreversible la decisión asumida, dadas las condiciones económicas por las que atraviesa el país, y que lo mejor sería postularse cuando la situación mejore. Morales dijo que Paraguay no fue el único país que se vio obligado a renunciar a la organización de la competencia. Nombró a Argentina, que en su momento dio un paso al costado por problemas económicos. Aseguró que el gobierno iba a destinar alrededor de $180 millones para la organización en general y que a su criterio es mejor retirar la candidatura ahora que Paraguay no firmó aún ningún documento. ¿Cuál es el motivo real de esta decisión? Tras la cancelación de los Juegos Odesur en nuestro país, se filtraron audios de WhatsApp donde se escucha a la ministra de Deportes, Fátima Morales, hablar aparentemente del motivo real de la reorientación de los fondos. Morales
se refiere a un contrato leonino y faraónico que el gobierno no se animó a firmar para ser sede de los Juegos y deja entrever una fuerte disputa entre el Comité Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes. También se escucha a la secretaria de Estado afirmar que aunque la saquen del cargo, su sucesor deberá responder al país y no a un grupo de atletas que forman parte de una élite deportiva. Si lo que ustedes quieren es un cambio de ministro, se puede dar el cambio de ministro Radio cuando 1. ustedes menos piensan, pero cualquier ministro que venga va a responder al gobierno nacional y no al Comité Olímpico Paraguayo. Radio Va a 1. responder al gobierno nacional, al pueblo paraguayo, al Paraguay de la gente, y va a tener en cuenta los 7,5 millones de habitantes que somos, Radio 1. no 300 atletas de una élite deportiva. Y si querés divulgar lo que estoy diciendo, podés Radio divulgar 1. porque estoy acá al lado de 4 asesores. Vos sabés muy bien que el AUDESUR no se pudo realizar Radio 1. porque nos presentaron un contrato leonino y faraónico, un Radio contrato 1. abierto que de ninguna manera el gobierno nacional podía firmar. Por eso Radio no se 1. realizaron los Juegos AUDESUR. A ver si nos sacamos toda la careta de una vez por todas. ¿Por qué en un contexto político de crisis se decide anular la decisión de hacerse unos Juegos los primeros de nivel panamericano? En este sentido, es lo que nosotros vamos a tratar de responder brevemente ahora con la abogada Noelia Núñez, presidenta de la Federación Paraguaya de Canotaje. El deporte es una forma de prevención de la salud y el gobierno, en su explicación, prefirió dar los fondos, dijo el jefe de Estado, para la construcción finalmente postergada del Hospital Barrio Obrero. También vamos a ver cuánto necesita el Barrio Obrero. Hoy hablamos de 45 millones, nomás se habló de 180 millones de dólares. Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Berito, buenas noches. Cintia, a toda la teleaudiencia, buenas noches. Bueno, primero quiero decir que aún no soy, ¿cómo te diría?, presidenta de la Federación de Canotaje, sí su representante hoy, sí, porque nosotros estamos en la competencia de Lima, el presidente, la atleta nacional olímpica, hoy nos está representando. Entonces utilizamos en este momento esta posibilidad que nos dan para ser la voz de los que no pueden ser escuchados, que son los deportistas, atletas, dirigentes, clubes, todos aquellos que realmente se sienten agraviados con esta decisión que, si bien el gobierno intenta utilizarnos como cortina de humo, esperando que nosotros seamos realmente en este momento el blanco de atracción y de esa manera sacar la cuestión de foco, nosotros queremos hacer justamente en este momento y dar una breve introducción. Primero, no obedecemos a ningún partido político, no tenemos ninguna coyuntura con ninguna entidad, no dependemos de absolutamente nadie. Somos el pueblo, somos hoy la ciudadanía que está sumamente agraviada con esta decisión que, si bien la ministra ha dicho en un comunicado en diferentes medios de que ella representa al gobierno y se aboca a esa gestión y de que no va a hacer caso a una élite deportista, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hoy nos podemos remitir a un decreto de fecha 29 de enero del 2018, el decreto 8.490, que según los artículos, que les voy a decir textualmente para que ustedes puedan tener conocimiento de causa, el primero de ellos y más importante para sacar de la circunscripción particular, porque lo que intenta hacer es hacernos ver a los deportistas como una élite y un grupo minoritario sin derechos. Cosa que acá con este decreto nosotros demostramos que el artículo primero establece: declárese de interés nacional la edición 12ª de Juegos Sudamericanos Asunción 2022. ¿Febrero de este año, Noelia? ¿O qué fecha? ¿Me hablas del decreto? Sí, sí. El decreto es de enero del 2018. Enero. Y dice, como les iba diciendo en el artículo, lo primero que se declara de interés nacional. Ahí ya saca completamente de la circunscripción particular del deporte en forma personal. Esto es una cuestión nacional. Y desde el momento que es una cuestión nacional, nosotros nos vemos agraviados. Y no podemos
quedarnos callados ante este atropello a los derechos de la ciudadanía. Porque si bien para ella no es prioridad, y sí la salud, todos los deportistas luchamos en pro de la salud. Nos convergimos en eso, luchamos porque realmente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu sea salud. La juventud, la conciencia olímpica, la cultura olímpica, la educación olímpica. Entonces, ¿dónde queda eso? Estamos hablando de incongruencias totales, ni siquiera habló en ningún momento del decreto, de la ley promulgada. Surgió de repente, de lo que ustedes averiguaron, cómo es que se toma la decisión, bueno, surgió todo el tema de Itaipú, ¿es solamente por eso? ¿No se habló antes? No. La ministra averiguó detalles del impacto que iba a tener, ¿cómo se dio? A mí me llamó la atención, Noelia, que en febrero, en teoría, ellos recibieron la propuesta de contrato. ¿Cómo que en febrero recibieron la propuesta de contrato y recién ahora deciden bajarse de la...? Bueno, yo les comento cuál fue el contexto, una breve introducción. Desde el año 2017 vienen las proposiciones para que nosotros seamos sede. Imagínense, sí, que sea promulgado este decreto no implica un pelmazo o un idas y venidas de ideas. Esto tuvo que haberse reunido requisitos, elementos, se tuvo que haber formulado una serie de ideas y justificado con ello para que un presidente de la nación declare primero por decreto de interés nacional y luego, en forma supletoria ya, los demás artículos que dan y reglamentan la ejecución de ese decreto. ¿Por qué digo esto? Se ha creado un comité, como bien dijo el presidente de la COP, dijo que se ha creado un comité justamente estratégico para dar ejecución a ese proyecto, que se ha reunido en 8 meses una sola vez. ¿Qué significa esto? Poco interés. Se ha aprovechado ahora la ausencia de esas personas que realmente son las que tienen parte, criterio y conocimiento para la ejecución de esto, y se ha el sábado por la tarde emitido un comunicado y a través inclusive de organismos internacionales tuvimos conocimiento, porque fue la ODESUR quien en su página oficial lamentó y dijo en forma sorpresiva, nos hemos enterado de que han decidido bajar, renunciar a la sede de los Juegos Sudamericanos 2022. ¿Había unos motivos de falta de preparación, de no adecuación a todos los preparativos, como sucede con el Mundial? Digo, de que hay que prepararse para esto de manera que se justifique esta decisión, ¿o fue de repente? Eso es lo que queríamos saber, que la audiencia también se entera, no, para tomarse esto dentro de un contexto político. No, desde el primer momento de que somos nominados como sede, ya existen una serie de requerimientos. Hubo una inspección de los técnicos. El hecho de que estemos nosotros nominados también nos permite adecuarnos a eso. O si no, no hubiésemos siquiera entrado en esa lista, porque sabemos perfectamente que competimos con Argentina, Rosario, que fue sede de los juegos anteriores, ¿verdad? Entonces nosotros de manera estratégica conseguimos esta posición ahora. Y de forma totalmente arbitraria, de la noche a la mañana, han decidido no. O sea, no hubo un preámbulo acá para decir no. El plan estratégico no se adecua a las pretensiones de... No existió. ¿Cuándo debía concretarse efectivamente y cómo la candidatura de Paraguay para que finalmente, digamos, Paraguay va a ser los Juegos de Sur 2022? Acá tenemos ¿Cuándo? Nosotros que desde el 2017 se nominaron, ¿verdad? Después, aprobado eso, después de mucho lobby de las personas, se les aceptó para la nominación. Obviamente que eso, con asamblea, o bajo asamblea, mejor dicho, nos dan a nosotros eso, ¿verdad? Específicamente la fecha exacta yo no tengo acá. Pero tiene que firmarse un contrato. Claro, pero ¿cuándo? ¿qué pasa? El contrato está ahora justamente en proceso. Debería haber estado en proceso para la firma. Sí. No hay una fecha exacta, pero sí, como en todo proceso de acuerdo, yo te remito un borrador. Según el argumento de la ministra, dijo, es un contrato leonino. Todos sabemos que ante un contrato existe un borrador. Que si en alguna parte no estaba de acuerdo, yo creo que estaba sujeto a cualquier corrección. Sin embargo, le escuché al presidente de la COP decir, era un contrato mejorado, estaba totalmente ajustado a las necesidades de los atletas, a los requerimientos jurídicos, a los principios, bases y condiciones establecidas internacionalmente. Yo escuché que la semana próxima se iba a formar eso, que estaba, si no había un inconveniente del gobierno,
tenía que firmarse la próxima semana. Con certeza, era esta la otra semana, pero nosotros teníamos de remitir. Esta era la etapa fecha crucial para que nosotros firmemos y remitamos el documento a fin de que nosotros empecemos el proceso de ejecución del presupuesto. Noelia, empezaste diciendo, hablando de que creen ustedes de que fueron utilizados como una cortina de distracción en torno a toda esta cuestión de Itaipú. ¿En qué se basan para afirmar eso, Noelia? Y porque ya nosotros creemos como ciudadanía de que ya se perdieron elementos distractores. Hoy más que nunca la ciudadanía está como abriendo los ojos, ya no está permitiendo que seamos velados por cualquier noticia infundada y que nosotros podamos a través de eso perder la atención del blanco, del foco, de la real importancia que nos aqueja. ¿Por qué digo esto? Porque está tan satanizado denunciar. Hoy leía a un diputado que decía, hoy los que denunciamos somos perseguidos. Entonces nosotros como ciudadanía tenemos ya formado como idiosincrasia callarnos. Entonces, perdón, termino esta idea con esto. Entonces, ¿qué pasa? No tuvieron más que la brillante idea que agarrar y utilizar fondos, porque utilizar, y justamente me parece un poco de irresponsabilidad, la falta de conocimiento de la ministra sobre la ley que le circunscribe al deporte, porque ella es una administradora del poder, más allá de recursos. Y nosotros somos los que le hemos dado esa posibilidad de poder. Y estamos perdiendo, o realmente nunca conseguimos ser contralores de las autoridades. Noelia, vamos a hablar en la pausa de qué nos perdimos, qué nos perdemos, aparte del contexto general de la importancia del deporte para la prevención de la salud, pero ¿qué contemplaba esto? Recordar simplemente, porque es más o menos ya a destiempo, pero para eso estamos en este programa y ver cómo podemos concluir, porque esto no se puede reencauzar evidentemente, sino dolernos, lamentar y de alguna manera buscar también responsables de esta situación. Enseguida. Si nosotros necesitamos. Seguimos con la abogada Noelia Núñez, ella es de la Federación Paraguaya de Canotaje, de alguna manera tratando de entender qué es lo que pasó con esto, lamentable por un lado, se puede entender que hay una solución salomónica del gobierno, dada la importancia también del Hospital de Barrio Obrero, creo que el Hospital de Coronel Oviedo también podría formar parte de estos 180 millones de dólares. ¿Es lo que iba a costar los Juegos exactamente? ¿Es el presupuesto? Según lo que ellos presupuestaron. Obviamente que nosotros tenemos otros presupuestos que se pueden convalidar, pero que no necesariamente se puede llevar a ese límite el presupuesto. Ahora bien, ellos utilizan eso como elementos de defensa. Nosotros nunca vimos presupuesto. Ningún comité ejecutor de ese presupuesto ha revisado. Entonces, ¿qué? Ellos están diciendo como a niños inventos que permitan desistir de eso porque nos hacen ver como gasto y hacen ver como destino final una inversión a la salud, que es totalmente incoherente, porque si bien en nosotros los deportistas y los atletas, que si nosotros creemos que es un grupo minoritario, yo me pregunto, ¿dónde está no sé si llamarle minoría, o el grupo económico, financiero, de hotelería, de turismo, de gente que iba a servirse de eso, proyectarse en función a eso, ¿verdad? Entonces nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cuáles son los intereses reales en esto? ¿En qué se iban a utilizar esos 180 millones? Bueno, nosotros teníamos que ajustar lo que es toda la parte de infraestructura a las disciplinas, a las diferentes disciplinas que se iban a llevar a cabo. Y escuché también decir a la ministra que dijo que por otras experiencias en otros países, ella cree que eso después se va a quedar en el olvido y no se va a utilizar. Sin embargo, un hospital público sí. ¿Estaba previsto qué cosa? ¿Infraestructura ahí en el local del Comité Olímpico? No, esa infraestructura de por sí es sostenible, sí, pero se necesitan otro tipo de disciplinas. Creo que también viviendas. Sí, totalmente viviendas, que ellos estimaron y pasaron un presupuesto que realmente roza lo absurdo. Ya, yo quiero fundamentar por qué ustedes lamentan, aparte de lo estrictamente deportivo. Aparte de lo estrictamente deportivo, había muchísimos atletas que se estaban preparando ya hace años en esto.
Entonces ellos estaban ilusionados, invirtiendo, porque sabemos que muchos atletas patrocinan o se autofinancian su entrenamiento. Y lamentamos fundamentalmente porque nosotros nos están privando de poder ser partícipes y legar esto a la ciudadanía. Nos están dando siempre esa posibilidad de mirar a través del televisor, de estar siendo espectadores y no poder utilizar ese beneficio que tenemos o esa gran fama de hospitalarios, ¿verdad? Llama la atención porque se contrapone al discurso de la ministra esta licitación que se publicó hoy en varios medios. Licitó y adjudicó un servicio de seguro médico privado para los funcionarios de la Secretaría Nacional de Deportes por valor de 3.150 millones de guaraníes. O sea, si estamos en crisis, no hay recursos y queremos redestinar, ¿cómo se explica que gasten esa cantidad de dinero para algo así? Totalmente. Y sobre el punto te digo más. Si ella es administradora de la Secretaría y de los fondos, y según la ley que establece, dispóngase a los organismos y entidades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo, entes descentralizados, empresas públicas y entidades binacionales, presten asistencia y colaboración requerida. Ha ordenado este decreto a que los demás colaboren con la Secretaría a que esto se lleve adelante. ¿Por qué toco este punto? Porque si no teníamos recursos y si necesitábamos, en vez de dar, ¿por qué no tocó puertas y pidió para juntar y para crear mancomunadamente realmente este proyecto, que realmente sería un legado nacional? Vamos a escuchar un audio de la ministra, aparentemente en contradicción con esa postura oficial que sería el fondo de la cuestión, para explicar los motivos de esta anulación. Si lo que ustedes quieren es un cambio de ministro, se puede dar el cambio de ministro cuando ustedes menos piensan, pero cualquier ministro que venga va a responder al gobierno nacional y no al Comité Olímpico Paraguayo. Va a responder al gobierno nacional, al pueblo paraguayo, al Paraguay de la gente, y va a tener en cuenta los 7,5 millones de habitantes que somos, no 300 atletas de una élite deportiva. Y si querés divulgar lo que estoy diciendo, podés divulgar porque estoy acá al lado de 4 asesores. Vos sabés muy bien que la UDESUR no se pudo realizar porque nos presentaron un contrato leonino y faraónico, un contrato abierto que de ninguna manera el gobierno nacional podía firmar. Por eso no se realizaron los Juegos UDESUR. A ver si nos sacamos toda la careta de una vez por todas. Increíble, hablando de sacarnos caretas. ¿Por qué dice sacarnos las caretas, doctora? Y porque hay intereses creados, hay intereses difusos que nadie quiere sacar a la luz. Entonces ella está diciendo, vamos a sacarnos la careta porque sabe perfectamente de lo que está hablando. Tiene conocimiento de causa. Acá hay otros intereses prioritarios y debemos de salvaguardar eso. Así es que acordate. ¿Me explico? O sea, nosotros acá no estamos en la posición de medias tintas o tonos grises. Nosotros estamos acá en representación de la ciudadanía del pueblo paraguayo que cree que el deporte es salud, de que estamos privados de servirnos de nuestros derechos consagrados por leyes, por reglamentos, por decretos, y vienen ellos a utilizarnos como carne de cañón para sus intereses. Fundamentando con el decreto que ustedes dicen se podía haber corregido, se podía haber perfeccionado. Totalmente pedido ayuda, auxilio, colaboración, lo que quieran llamar, pero esto debía de haber sido ejecutado, independientemente a que haya necesidades, porque estas necesidades de salud no son de hoy, son de siempre. Ellos tienen sus recursos, están dentro del cronograma de lo que son los gastos generales de la nación y vienen a regalar recursos habiendo atletas que no tienen becas, habiendo atletas que no tienen acceso al deporte. Cintia, ¿cómo fue la reacción de la gente vinculada con el deporte, cierto? Estamos hablando de deportes amateurs, ¿verdad? De todas las disciplinas. De todas las disciplinas. Hubo manifestaciones públicas en redes sociales, en medios de comunicación, de atletas muy conocidos, lamentando absolutamente esta decisión del gobierno. Ya, pero era difícil conciliar con el propósito del dinero, que fue la explicación oficial. ¿Quién puede decir, no vamos a darle dinero al Hospital Barrio Obrero? Muchos planteaban, en primer lugar, lo de invertir en salud pública a nivel de prevención, ¿verdad? Que a la larga termina siendo más rentable para cualquier estado, ¿verdad? Y otro, lo de conseguir fondos de otra forma, ¿verdad? Ingeniarse un poco, eso también se planteó. Doctor. Yo estaba diciendo, Cintia, y para Noelia, ¿por qué no se plantea el impuesto al fútbol?
por ejemplo. Por al ejemplo. alcohol, a otros rubros. Yo les comento. Para que yo le pregunté eso, ¿verdad? Y hay ahora a los contratos, ¿verdad? Pero bueno, se miente sobre eso también, ¿verdad? Para fortalecer, porque en definitivas, nosotros tenemos que apostar a la prevención a través del deporte, que es el fondo. Totalmente. ¿Verdad? Hay prioridades también ahora, que es difícil sostenerlo del barrio obrero y compañía, porque es el día a día y podría eventualmente justificarse, ¿verdad? Pero hay tanto en guaraní de se dónde- dice, o pependré. Hay tanto de dónde recortar, Benito, y Sí. justo se toca el deporte. ¿Pero por qué? Te respondo. Porque somos una minoría débil. De que está élite. de élite, pero débil aún. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a callarnos, nunca reclamaron. Los deportistas, ¿dónde están? Porque ellos están superditados a sus becas, a sus posiciones, entonces tienen que estar ahí mirando cómo se baraja su futuro. ¿Qué dijeron los del Comité Olímpico Paraguayo? Ellos solamente dijeron de que estaban dolidos. Escuchamos nosotros comunicaciones y grabaciones del presidente que con la voz totalmente quebrada y lamentaba totalmente esta Porque decisión. ellos sí que tienen cierta fuerza, es persona reconocida. Capacitada. Es más, Sí. ayer escuché al exministro decir que el Comité Olímpico es una de las entidades más aptas para la ejecución de esto. Y nosotros nos encontramos totalmente, es más, nosotros como alumnos del comité, porque somos alumnos y deslindamos responsabilidad, ellos en ningún momento apoyaron esta manifestación ni este derecho a réplica que nos están dando, pero sí nosotros nos sentimos realmente responsables, de ser un poco la voz de ellos. Fantástico. Bueno, Cintia, nos tenemos que ir. Así es, un placer. Ahora Noelia Núñez, de la Federación de Canotaje. ¿Qué es el canotaje? El canotaje es kayak, remo, es todo lo que para que la implica gente- remar, ¿verdad? No así, el remo tiene su propia federación, pero nosotros aglutinamos otras modalidades, ¿verdad? Lamentamos realmente esto en nombre del deporte, en algún sentido decimos, ¿verdad? Porque es difícil compaginar con la necesidad también urgente, ¿verdad? Del país. Pero se podía haber encontrado, yo digo, Una otras formas de Sí, una recursos. conciliación, un último punto, y como dijo la ministra, allá en lo más en el fondo de mi corazón lo lamento. Yo le digo que nosotros desde lo más profundo hasta lo más superficial, desde lo más todo lo que quiera atribuir. Nosotros lamentamos. Esto realmente para nosotros es una tragedia, un luto nacional. El deporte está mal. Ya. Y ahora con mi pobre Olimpia parece, ¿verdad? Yo ni he visto ni quise saber resultados. Cintia, Hay en el llanto día por de todos la lados. amistad, ¿verdad? Llanto y crujir de dientes, Realmente. pero bueno. Un placer, Fue Benito. un placer, igualmente, querida Cintia. Gracias, doctora, por compartir con nosotros en este momento, ¿verdad?, del Día de la Amistad. Ahora tenemos tiempo, de todos modos, para no festejar, pero por lo menos ir a pensar seriamente sobre estas cuestiones que les pusimos a consideración esta noche. Gracias por su compañía, en nombre del querido Jorge Torres, de quien esperamos que se recupere muy levemente su pequeña dolencia. Así que muchas gracias y hasta cualquier momento.